Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Continuamos con la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. En esta ocasión vamos a trabajar el método número 3, las ecuaciones diferenciales que llamamos exactas. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es cómo debiera estar expresada una ecuación diferencial para decidir o para comprobar si va a ser o no exacta. Tenemos la ecuación diferencial m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. Es una diferencial exacta si cumple con lo siguiente. Primero, la ecuación diferencial debe estar expresada así como lo estamos viendo, con diferenciales, así como las homogéneas. Las ecuaciones que llamamos homogéneas también se deben expresar de esta manera para poder comprobar si son o no son homogéneas. Lo mismo ocurre con las exactas. Las ecuaciones diferenciales deben estar expresadas en diferenciales, en donde respectivamente nosotros identificamos una función que se llama m de x, y o simplemente m y una n de x, y o simplemente n. Respectivamente, la primera multiplicando la diferencial de x y la segunda a la diferencial de y. Muy bien, decíamos que esta ecuación diferencial va a ser exacta o se llama diferencial exacta si cumple con lo siguiente. La función que llamamos m la vamos a derivar parcialmente con respecto a la variable y. Y la que llamamos n la vamos a derivar parcialmente con respecto a la variable x. Ambas derivadas parciales deben de ser iguales. Si esto es así, la ecuación diferencial es exacta. Decimos, la solución de esta ecuación es f de x, y igual a c, en donde las derivadas parciales de esta función respecto a x y a y darán como resultado respectivamente las funciones m de xy y n de xy. Bueno, lo que te quiero explicar en estos renglones es lo siguiente, mira. Que la solución de esta ecuación diferencial va a ser una función que llamamos f, dependiente de x y y. ¿Sí? Esa función, una vez que nosotros la encontremos, porque esa va a ser la solución, la vamos a sustituir aquí y lo vamos a igualar a c. ¿Sí? Entonces, para que nosotros estemos seguros de que esa función es efectivamente la solución de esta ecuación diferencial, aquí dice que podemos derivarla parcialmente, la función, con respecto a x y con respecto a y. Si la función la derivo con respecto a x, me va a dar esta m de x, y de x. Y si la función la derivo con respecto a y, me va a dar n de x, y de y. ¿Sí? Eso en el caso de que ya tengamos la solución. Pero por supuesto que en este video lo que nosotros vamos a tratar de encontrar es esa función. ¿Cómo se encuentra esa función? Te comento que hay dos maneras de resolver las ecuaciones diferenciales exactas. Hay un método que es puramente formal, donde se siguen las reglas matemáticas apropiadas, y un procedimiento que nosotros llamamos informal. Un procedimiento es informal cuando no sigue necesariamente reglas matemáticas o leyes matemáticas y que sin embargo la solución es correcta, ¿sí? Es válido eso en las matemáticas, siempre y cuando nos dé la solución correcta. Aquí en las ecuaciones diferenciales exactas vamos a utilizar este procedimiento informal. Ya en otro video te explicaré cuál sería el procedimiento formal. En el procedimiento informal nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Número 1, estas dos identidades. La primera identidad me dice que si yo ya tengo la solución de esta ecuación diferencial y le llamo f o f de x, y, es la misma cosa, ¿sí? Que si esa función la derivo parcialmente con respecto a x, me va a dar la m. Es lo que te estoy explicando aquí. Aquí lo estamos escribiendo. Y que si esa misma función la derivo parcialmente con respecto a y, me va a dar la n. ¿Ok? Es decir, aquí lo que nosotros tenemos son dos identidades que nos van a permitir obtener la solución de esta ecuación diferencial. De aquí vamos a partir, de estas dos identidades.
¿Cómo vamos a resolver la ecuación diferencial partiendo de estas dos identidades? Aquí dice que la primera se integrará con respecto a x, esta la voy a integrar con respecto a la variable x, y la segunda con respecto a y, esta la voy a integrar con respecto a y. Cuando nosotros hagamos esas dos integraciones, vamos a obtener una función f de este lado, ¿sí? Con sus respectivos términos, y otra función f de este lado, también con sus respectivos términos. ¿Qué vamos a hacer con esas funciones para determinar finalmente la solución de la ecuación diferencial? Lo decimos en el número 2. La solución de la ecuación diferencial son todos los términos de estas integraciones, pero sin repetirlos. Es decir, vamos a agrupar los términos en uno solo. Muy bien, vamos a ver el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tenemos la ecuación diferencial 1 más y cuadrada x que multiplica la diferencial de x más x cuadrada y más y que multiplica a la diferencial de y igual a 0. Lo primero, tenemos que comprobar la exactitud de la ecuación diferencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo dijimos. Vamos a identificar primeramente la función que llamamos m o m de xy, que es esta, es la que multiplica a dx. M de xy es 1 más y cuadrada x, aquí está. Y n de xy es x cuadrada y más y, aquí la tenemos ya. La m la vamos a derivar parcialmente con respecto a la variable y. Y la n la vamos a derivar parcialmente con respecto a la variable x. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí que la derivada parcial de m con respecto a y, bueno, la derivada de 1 es igual a 0, ¿sí? Para derivar parcialmente y cuadrada por x, pues vamos a recordar que si estoy derivando con respecto a una variable en una función de dos variables, la otra se tomaría como constante. Por lo tanto, la constante x la pasaremos igual aquí en el producto y derivamos y cuadrada. La derivada de y cuadrada sería 2y. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y sería 2y por x. Claro que esta derivada, pues si puedes o si deseas, lo pudieras hacer mediante la regla de un producto. Nada más que no debemos olvidar quién está fungiendo como constante en ese momento. Por ejemplo, aquí la constante sería x, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos del otro lado. Vamos a derivar parcialmente la n con respecto a la variable x. Entonces, aquí tenemos x cuadrada por y. Aquí la y entonces sería la constante. La y pasaría igual, aquí la tenemos igual. Y entonces la derivada de x cuadrada sería 2x y la derivada de x cuadrada y finalmente quedaría como 2xy. Ya que la derivada de y cuadrada valdría 0. ¿Por qué vale 0? Porque la y aquí está fungiendo como constante, ¿sí? Y la derivada de una constante es igual a 0. Te recuerdo que estamos trabajando derivadas parciales. Bien, ¿y qué es lo que vamos a observar aquí? Pues que la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x, ambas son iguales. Por lo tanto, concluimos que la ecuación es exacta, ¿sí? Y su solución, recordemos que la vamos a expresar como f de xy igual a c. Y la tarea es buscar esta función, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos las dos identidades. Estas dos identidades son las que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Para encontrar la función f. La primera identidad tenemos que la número 1. Dice que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, ¿sí? Donde m es 1 más y cuadrada x. Aquí ya la sustituimos. Y la segunda identidad, la número 2, dice que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Y la n es x cuadrada y más y. Aquí la estamos sustituyendo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas dos identidades? Vamos a integrar la primera. La primera la voy a integrar con respecto a x. Y la segunda la vamos a integrar con respecto a la variable y. Entonces, vamos a trabajar primero la número 1.
Vamos a agregar integral en ambos lados. Aquí está ya, mira. Tengo la integral de la derivada parcial de f con respecto a x igual a la integral de lo que es m, de 1 más y cuadrada x con respecto a x. ¿Sí? Entonces, al igual que en una derivada ordinaria, si nosotros agregamos una integral, ¿sí? Ocurre lo mismo en una parcial. Se va a eliminar. Se va a eliminar la integral, va a eliminar a la derivada parcial, ¿sí? Y por lo tanto, únicamente nos queda la función de dos variables. En este caso, le llamamos f. Aquí, para no batallar, pues yo te pediría que separaras en dos integrales, ¿sí? La primera integral es la integral de 1 por dx, aquí está, ¿sí? Y en la segunda integral, debido a que estamos integrando con respecto a la variable x, pues entonces no tiene caso dejar la y cuadrada dentro de la integral. Esta la mandamos hacia afuera para integrar solamente x con respecto a x. Entonces, la solución de ambas integrales la tenemos enseguida. Aquí está. La primera me va a dar x. A ver, vamos a regresarnos, ¿sí? Esta me daría x. Y esta me daría y cuadrada que multiplica, aquí sería x cuadrada sobre 2. Por lo tanto, la f me daría x más y cuadrada x cuadrada sobre 2. No hay necesidad de que nosotros agreguemos una constante de integración. ¿Cuál es la razón? Que en la solución de la ecuación diferencial exacta, déjame, me regreso, aquí está, f de xy. Al igualar la c, ya estamos incluyendo aquí la constante de integración. Por lo tanto, no hay necesidad que nosotros la obtengamos de la integral. Si la obtenemos de la integral, no hay problema, se simplifica ya en la solución. Muy bien, ya tenemos la primera f. Ahora vamos por la segunda f. Vamos por la segunda identidad. Recuerda que la segunda identidad es esta, derivada parcial de f con respecto a y es igual a n, ¿sí? Que a la vez es x cuadrada y más y. Esta la vamos a integrar con respecto a la variable y. Es por eso que aquí ves en la número 2, integral de la derivada parcial de f con respecto a y es igual a la integral de x cuadrada y más y, todo con respecto a y. Entonces, igual vamos a eliminar la derivada parcial por medio de la integral y únicamente nos queda la función f. Como estamos integrando con respecto a y, del otro lado de la igualdad separamos en dos integrales. Nuevamente, no tiene caso dejar esta x cuadrada dentro, ¿sí? La mandamos para afuera, integramos y con respecto a y. Aquí está. Luego, más la otra integral también sería y con respecto a la variable y. Entonces, la función que vamos a obtener para estas dos integrales serán las siguientes. La integral de y es y cuadrada entre 2 multiplicada por x cuadrada sería y cuadrada x cuadrada entre 2 o x cuadrada y cuadrada entre 2. Y la integral de y sería y cuadrada sobre 2. Nuevamente no hay necesidad de que nosotros agreguemos una constante de integración. Aquí tenemos ya las dos funciones. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Sí? Aquí dice agrupar en una sola función los términos que quedan evitando repetirlos. Así, la solución es la siguiente. Ok. Para expresar la solución final, una vez más, te recuerdo que estamos sustituyendo aquí en f de xy igual a c. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser f de x, f de xy? Esta va a ser, vamos a escribir primeramente los términos de esta primer función. X más y cuadrada, x cuadrada sobre 2. Aquí están estos términos. Pero con respecto a la segunda función, observamos que este término ya está repetido. Por lo tanto, no lo vamos a agregar otra vez. En todo caso, agregaríamos y cuadrada entre 2. Este término sería el que nos faltaría. Y este resultado, pues lo vamos a igualar a la constante. ¿De acuerdo? Entonces, no es correcto que nosotros agreguemos términos repetidos, porque si lo hacemos, estos se sumarían y entonces la solución ya no estaría correcta, ¿sí? Tampoco sería correcto si yo tengo un término en la primera función
igual un término en la segunda función, pero que tuviesen el signo contrario. Si eso ocurre es porque cometimos un error de signo. Es imposible que me quede el mismo término en las exactas, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Eso no debe de ocurrir. Eso significa que cometimos un error. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos la solución x más y cuadrada, x cuadrada sobre 2 más y cuadrada sobre 2 igual a la constante, lo que podemos hacer para simplificarla es multiplicar ambos lados, desde aquí, mira, desde aquí hasta la c, por 2 para eliminar los cocientes, de tal modo que la solución final me quedaría 2x más y cuadrada x cuadrada más y cuadrada igual a una constante C1, en donde C1 sería 2 veces C. Recuerda que multiplicamos todos los términos por 2, ¿sí? De tal modo que, por ejemplo, en estos dos términos se eliminó el 2, es por eso que nos queda y cuadrada, x cuadrada más y cuadrada, y aquí 2 veces la c nos da la constante C1. Finalmente, esta es la solución simplificada de la ecuación diferencial exacta del ejemplo número 1. Muy bien, ahora vamos a trabajar el ejemplo número 2. Tenemos aquí una ecuación diferencial un poquito más elaborada. Tenemos coseno de 2y menos 3x cuadrada y cuadrada que multiplica a la diferencial de x más el coseno de 2y menos 2x seno de 2y menos 2x cúbica y que multiplica a la diferencial de y igual a 0. Entonces, identificamos que la m es la función que multiplica de x. Aquí está, le llamamos m de xy. Sería coseno de 2y menos 3x cuadrada y cuadrada. Y también identificamos que la n o n de xy es coseno de 2y menos 2x seno de 2y menos 2x cúbica y. Aquí tenemos la n o n de xy. Lo primero es comprobar la exactitud de la ecuación diferencial. Para ello, la m la vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Y la n la vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Muy bien, entonces vamos a empezar. La derivada de coseno de 2y con respecto a y, pues me va a dar menos el seno de 2y por la derivada de 2y que es 2. Por lo tanto me quedaría menos 2 seno de 2y. Nuevamente aquí la x sería una constante. Por lo tanto, ¿quién sería la derivada de menos 3x cuadrada y cuadrada? Si estoy derivando con respecto a la y, entonces menos 3x cuadrada sería constante. Y la derivada de y cuadrada sería 2y. El 2 se multiplica por el menos 3 y nos quedaría menos 6x cuadrada y. ¿Sí? La derivada de y cuadrada, una vez más, es 2y. El 2 multiplica a menos 3x cuadrada y nos queda menos 6x cuadrada que multiplica a la y. Muy bien, entonces aquí tenemos la primera derivada parcial. Vamos con la segunda. La derivada parcial de n con respecto a la variable x. Bueno, como el primer término es una función que depende de y estamos derivando con respecto a x, aquí la derivada parcial pues valdría 0. Ahora, ¿quién sería la derivada de menos 2x seno de 2y con respecto a x? Bueno, nos damos cuenta que menos 2 seno de 2y es una constante porque estoy derivando con respecto a x, por lo tanto, todo menos 2 seno de 2y es constante y está multiplicando a x. Por lo tanto, la derivada de menos 2x seno de 2y pues sería la constante que multiplica x, ¿verdad? Es decir, menos 2 seno de 2y. O lo que es lo mismo, pasamos menos 2 seno de 2y igual y derivamos x, pero la derivada de x es 1. Por lo tanto, me queda este mismo resultado. ¿Ok? Estamos derivando con respecto a x, por lo tanto, menos 2y es constante. ¿Sí? La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. El 3 multiplica menos 2y y nos quedaría menos 6y. ¿Sí? Y pues nos quedaría x cuadrada, ¿verdad? Otra vez, lo voy a volver a repetir. La constante sería menos 2y. ¿Sí? Pasa igual. Y la derivada de x cúbica sería 3x
x cuadrada. El 3 multiplica a menos 2y y nos queda menos 6y. Y recordemos que aquí la derivada pues nos queda una x cuadrada. Aquí está esa x cuadrada. Vamos a observar que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial concluimos que es exacta y recordemos que su solución es f de xy igual a una constante. Muy bien, ¿qué sigue? Pues tenemos las dos identidades. La primera identidad es la derivada parcial de f con respecto a x es m. Y m es coseno de 2y menos 3x cuadrada y cuadrada. Aquí está la derivada parcial de f con respecto a x. La segunda identidad es la derivada parcial de f con respecto a y es n. Y n es coseno de 2y menos 2x seno de 2y menos 2x cúbica y. Respectivamente las dos identidades. La primera identidad la vamos a integrar con respecto a x. Y la segunda identidad la vamos a integrar con respecto a la variable y. Vamos a empezar con la primera. Aquí ya agregué la integral a la derivada parcial de f con respecto a x, así como a coseno de 2y menos 3x cuadrada y cuadrada. Aquí está. La integral elimina la derivada y me va a quedar únicamente la f, ¿sí? Aquí vamos a separar en dos integrales. Recordemos que es con respecto a x. Por lo tanto, en la primera integral voy a sacar un coseno de 2y. Ahorita la vemos, ¿sí? Y en la segunda integral, pues conviene sacar menos 3y cuadrada. Dejar únicamente la x cuadrada dentro. Aquí está, mira. Aquí ya separamos las dos integrales. Nos queda que f es igual a coseno de 2y integral de la diferencial de x. Menos 3y cuadrada integral de x cuadrada por la diferencial de x. Muy bien, entonces la primera integral pues me va a dar x, que multiplica el coseno de 2y, aquí está. Y la segunda integral me quedaría x cúbica sobre 3. Pero el 3 del denominador se eliminaría con este 3. Por lo tanto, la solución sería menos 3y cuadrada x cúbica. La primera f tendría los términos x coseno de 2y menos y cuadrada x cúbica, sin necesidad de que agreguemos una constante. Muy bien, la segunda identidad viene siendo, acuérdate que aquí está la segunda identidad, ¿sí? Derivada parcial de f con respecto a y, igual a coseno de y menos 2x seno de 2y menos 2x cúbica y. Vamos a agregar una integral, pero en este caso la vamos a resolver con respecto a la variable y. Aquí ya estamos agregando la integral, ¿sí? Con respecto a y. Aquí ya estamos eliminando la derivada junto con la integral elimina y nos queda la función f. Como estamos integrando con respecto a y, aquí el coseno de 2y vamos a dejarlo dentro de la integral. Aquí conviene sacar nada más la x. ¿Por qué el 2 no lo sacamos? Porque este 2 me va a completar la derivada del ángulo del seno. Es por eso que este 2 lo dejamos adentro, ¿sí? Aquí estamos sacando menos 2x cúbica y dejamos nada más la y dentro de la integral. Entonces vamos a empezar. La integral de coseno de 2y con respecto a y, pues le faltaría un 2 a esta integral, porque la derivada de 2y pues viene siendo 2. Y la integral del coseno pues sería el seno. Por lo tanto, recuerda que si nosotros agregamos un 2 para completar la derivada de 2y, afuera tendríamos un medio, ¿verdad? Entonces, la solución de esta integral sería un medio del seno de 2y. Así es. Aquí, por ejemplo, este 2 ya lo tenemos dentro. Ya me completa la integral o más bien la derivada de 2y. Por lo tanto, la integral de 2 seno de 2y con respecto a y me va a dar el menos coseno de 2y. Con este menos se haría positivo y nos quedaría más x coseno de 2y. ¿De acuerdo? Aquí tenemos completa ya la integral. No hubo necesidad de agregar el 1/2 como lo hicimos con la otra integral. Y la integral del seno sería menos coseno. Muy bien, la integral de y con respecto a y pues sería y cuadrada sobre 2. El 2 del denominador se eliminaría con este 2 y el resultado sería menos y cuadrada por esta x cúbica que tenemos aquí.
Finalmente la f nos quedaría 1 medio del seno de 2y más x coseno de 2y menos y cuadrada x cúbica. Entonces ya tenemos las dos f's. Ahora vamos a agrupar en una sola función los términos que quedan, evitando repetirlos. La f va a ser igual entonces, aquí te recomiendo que primero escribas los términos de la primera f, x coseno de 2y menos y cuadrada x cúbica, aquí los tengo ya, mira, ¿sí? Y luego vamos a observar si algunos de estos se repiten, y pues vamos a ver que sí, se repiten de hecho los dos términos, aquí los tenemos repetidos. Por lo tanto, de esta f únicamente tomaremos el término 1 medio del seno de 2y. Aquí está. Lo igualamos a la constante y pues ya tenemos la solución de la ecuación diferencial exacta. Para eliminar este 2, nuevamente multiplicamos desde aquí, desde la x hasta la c, multiplicamos todo por 2, de tal modo que nos quedaría 2x coseno de 2y menos 2y cuadrada x cúbica. El 2 eliminaría este 2 y nos quedaría seno de 2y. Y nuevamente a multiplicar esta constante por 2, le vamos a llamar una nueva constante, C1. Listo. Esta sería la solución simplificada de la ecuación diferencial exacta. Claro que si a mí me dieran un problema de valor inicial, es decir, si me dieran una condición para la ecuación diferencial, lo que haríamos es sustituir aquí x y y respectivamente, o el valor de x y y respectivamente, x y y, ¿sí? Y obtendríamos el valor de la constante C1. Ambos ejemplos corresponden a ecuaciones diferenciales que no representan problemas de valores iniciales que ya hemos estado trabajando en videos anteriores. Muy bien, entonces explicamos el método informal para ecuaciones que fueron exactas. Pero resulta que existen ecuaciones diferenciales que no son exactas. Le llamamos exactas con factores integrantes. ¿Qué es lo que pasa con una ecuación diferencial cuando no es exacta? Vamos a leerlo. Cuando la ecuación diferencial m de x y de x más n de x y de y no es exacta, esta se puede multiplicar por el factor mu de xy, llamado factor integrante, de tal modo que esta nueva ecuación ya es exacta. Es decir, esta nueva ecuación viene siendo esta ecuación diferencial, pero multiplicado m y n, si la observas, por la mu de xy. ¿Qué viene siendo la mu de xy o simplemente la mu? Viene siendo un factor que llamamos factor integrante. Los factores integrantes se utilizan cuando la ecuación diferencial no es exacta y necesitamos hacerla exacta, ¿sí? Aquí te voy a explicar un problema en donde me dan una ecuación diferencial que no es exacta, pero ya te estoy proporcionando el factor integrante. Mira, aquí lo tenemos ya. Claro que existe una manera de encontrar factores integrantes. Esto lo veríamos en otro video. No en todas las ecuaciones es posible calcular factores integrantes. Si una ecuación diferencial no es exacta, como puede que pueda calcular un factor integrante, como puede que no sea posible, ¿sí? Eso lo explicaremos en otro video. Por lo tanto, aquí te voy a explicar un ejemplo en donde ya te estoy dando el factor integrante de una ecuación que no va a ser exacta. Tenemos 6xy diferencial de x más 4y más 9x cuadrada diferencial de y igual a 0. El factor integrante va a ser mu de xy igual a y cuadrada, pero primero vamos a comprobar que la ecuación diferencial no es exacta. La m o m de xy es 6xy, aquí está. Y la n o n de xy es 4y más 9x cuadrada, aquí está. Al derivar m parcialmente con respecto a y, pues la derivada me va a dar 6x, aquí está. Y al derivar n parcialmente con respecto a x, la derivada de 4y sería 0, porque la x sería constante, y la derivada de 9x cuadrada sería 18x. Observamos que las derivadas parciales no son iguales. Por lo tanto, concluimos que la ecuación diferencial no es exacta. Concluimos que la ecuación es exacta y entonces la vamos a multiplicar por el factor integrante mu de xy igual a y cuadrada. Es el factor que ya me están dando. Entonces, vamos a observar que esta ecuación diferencial
a multiplicarla por y cuadrada, directamente aquí nos quedaría 6xy cúbica. Ahorita te lo muestro. Aquí quedaría 4y cúbica más 9x cuadrada y cuadrada. Es lo que tenemos aquí ya multiplicado, ¿sí? 6xy cúbica diferencial de x más 4y cúbica más 9x cuadrada y cuadrada diferencial de y igual a 0. Tomamos la m como 6xy cúbica, ¿sí? Y la n como 4y cúbica más 9x cuadrada y cuadrada. Vamos a derivar de aquí, lo podemos hacer aquí directamente. Si la m es 6xy cúbica y la derivo con respecto a y, 6x pasa igual y la derivada de y cúbica sería 3y cuadrada. Entonces nos quedaría 18xy cuadrada. Aquí está ya directamente la derivada parcial con respecto a y, ¿sí? Ahora, si derivamos 4y cúbica más 9x cuadrada y cuadrada, en este caso con respecto a x, bueno, la derivada de 4y cúbica pues sería 0, ¿sí? Con respecto a x, 9y cuadrada la pasamos igual, sería una constante que pasaría igual. Y la derivada de x cuadrada sería 2x. Al multiplicarla por 9y cuadrada nos quedarían 18xy cuadrada. Aquí está ya la derivada parcial. ¿De acuerdo? Ambas derivadas son iguales, por lo tanto la ecuación diferencial ya es exacta, ¿sí? Y la solución vendría siendo f de xy igual a 0. Entonces vamos a resolverla. La primera identidad, derivada parcial de f con respecto a x, va a ser m, mi nueva m, o sea, 6xy cúbica, aquí está. Y la identidad 2, derivada parcial de f con respecto a y, sería n, 4y cúbica más 9x por y cuadrada, aquí lo tenemos. Recuerda que la primera se integra con respecto a x y la segunda con respecto a y. Entonces, si nosotros integramos, lo voy a hacer un poquito ya más directo. Si integramos la primera identidad con respecto a x, de este lado voy a tener f, ¿sí? Y aquí la integral, como es con respecto a x, mandamos para afuera 6y cúbica, aquí está, e integramos x con respecto a x. De tal modo que la integral de x, pues me daría x cuadrada sobre 2. 6 entre 2 me daría 3, x cuadrada por la y cúbica que ya tenemos aquí. Y tenemos la primera f, ¿sí? La segunda identidad la vamos a integrar con respecto a y. Si integramos, aquí nos quedaría ya la f, ¿sí? Bueno, aquí sacamos el 4 e integramos y cúbica con respecto a y. Sacamos el 9x cuadrada e integramos y cuadrada con respecto a y. Así es. Por lo tanto, la segunda f nos quedaría, la integral de y cúbica es y cuarta sobre 4. El 4 del denominador eliminaría este 4. Por lo tanto, nos quedaría y cuarta nada más. Más la integral de y cuadrada sería y cúbica sobre 3. 9 lo voy a dividir entre el 3 del denominador y nos quedaría 3x cuadrada y cúbica. Aquí está, 3x cuadrada y cúbica. Ya tenemos las dos funciones. Vamos a agruparlas en una sola. Vamos a escribir esta y luego nos vamos a dar cuenta que pues esta está repetida. Por lo tanto, escribimos este término y le agregamos y cuarta. Esto lo hacemos aquí. Y se agrupar en una sola función los términos que quedan evitando repetirlos. Así la solución sería f va a ser igual a 3x cuadrada y cúbica más y cuarta. Me regreso para que lo verifiques. 3x cuadrada y cúbica más y cuarta. Listo. Finalmente tenemos la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este video estamos explicando el método de las ecuaciones diferenciales exactas, que es el método número 3. En el siguiente video trabajaremos el método número 4, que corresponde a las ecuaciones diferenciales lineales. Ok, nos vemos entonces en el siguiente video tutorial.